profesora y compañeros, mi grupo de trabajo está conformado por Ana María Arias, Lady Cortés y quien les habla, Eliana Penagos. Les vamos a exponer 3 acuerdos de la normatividad interna de los tribunales deontológicos y bioéticos del Colegio Colombiano de Psicólogos, el Acuerdo 15, el Acuerdo 17 y el Acuerdo 2. Acuerdo número 15, julio 8 de 2007, por el cual se dictan disposiciones sobre el Tribunal Nacional de Deontología y Bioética y los Tribunales Departamentales Bioéticos. El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, considerando que el artículo 57 de la Ley 1090, promulgada el 6 de septiembre de 2006, creó el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología con sede en la ciudad de Bogotá y los Tribunales Departamentales Bioéticos de Psicología que se organizarán y funcionarán por regiones del país que agrupen 2 o más departamentos o distritos. Que el artículo 58 de la mencionada Ley 1090 establece que el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología actuará como órgano de segunda instancia en los procesos disciplinarios deontológicos y bioético-profesionales y los tribunales departamentales bioéticos de psicología conocerán los procesos disciplinarios bioético-profesionales en primera instancia. Que el artículo 59 de la Ley 1090 dispone que el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología está integrado por 7 miembros profesionales de psicología de reconocida idoneidad profesional, ética y moral con no menos de 10 años en el ejercicio profesional. Que en el parágrafo del artículo 59 de la citada Ley 1090 estipula que tanto el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético como los tribunales departamentales bioéticos funcionarán con el peculio del Colegio Colombiano de Psicólogos. Que el artículo 12 de la Ley 1090 de 2006 establece en el literal C que el Colegio Colombiano de Psicólogos debe conformar el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, que por lo expuesto en los considerandos anteriores procede a adoptar disposiciones sobre la conformación y funcionamiento de los tribunales bioéticos de psicología. Acuerda. Artículo 1. Los 7 miembros del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología serán designados por el Consejo Directivo Nacional del Colegio, atendiendo las disposiciones del artículo 59 de la Ley 1090 de 2006, para un periodo de 4 años y serán reelegibles hasta por 2 periodos adicionales. Artículo 2. Existirán tribunales departamentales bioéticos de psicología en el Distrito Capital y en las ciudades capitales de los siguientes departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander. El Tribunal Departamental Bioético de Bogotá, además del Distrito Capital, abarcará los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Vaupés, Bichada y Amazonas. El Tribunal Departamental Bioético de Psicología de Antioquia abarcará, además del departamento de Antioquia, los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda. El Tribunal Departamental Bioético del Valle del Cauca abarcará, además del departamento del Valle del Cauca, los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo. El Tribunal Departamental Bioético de Atlántico, además del departamento de Atlántico y el distrito de Barranquilla, abarcará los distritos de Cartagena y Santa Marta y los departamentos de Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y el Tribunal Departamental Bioético de Santander abarcará el departamento de Santander y también los departamentos del norte de Santander y Arauca. Artículo 3. Los miembros de los tribunales departamentales bioéticos de psicología serán designados por el Consejo Directivo Nacional para periodos de 2 años, de candidatos presentados por el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología. Los miembros de los tribunales departamentales bioéticos de psicología serán reelegibles hasta por 3 periodos adicionales. Artículo 4. Los miembros del Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y los miembros de los tribunales departamentales bioéticos tendrán derecho al pago de los gastos de transporte para asistir a las sesiones de los tribunales cuando su residencia se encuentre a más de 100 kilómetros de la sede del respectivo tribunal. Artículo 5. El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología y los tribunales departamentales bioéticos tendrán cada uno un abogado secretario que será designado por el Consejo Directivo Nacional. Artículo 6. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Acuerdo número 17. Colegio Colombiano de Psicólogos.
Abril 16 de 2008, por el cual se modifica el Acuerdo 15 y se conforma un Tribunal Departamental Bioético. El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, considerando que el artículo 2 del Acuerdo 15, expedido por el Consejo Directivo Nacional de COLSIP, el 18 de julio de 2007, determinó que el Tribunal Departamental Bioético de Psicología de Antioquia abarcará además de Antioquia los departamentos del Chocó, Caldas, Quindío y Risaralda. Que se considera conveniente que los departamentos del eje cafetero cuenten con un tribunal departamental bioético con una sede en la ciudad capital de alguno de ellos. Que la sede de este nuevo tribunal bioético debe rotarse entre las ciudades capitales de los 3 departamentos que conforman el eje cafetero. Que el periodo de los magistrados de los tribunales bioéticos departamentales es de 2 años según lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo 15. Acuerda. Artículo 1. Organizarse el Tribunal Departamental Bioético de los departamentos del eje cafetero con una sede rotatoria bienal entre las ciudades capitales de los 3 departamentos que conforman el eje. Artículo 2. Para el periodo 2008 a 2010, la sede del Tribunal Departamental del eje cafetero estará en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas. Artículo 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente el Acuerdo 15. Tribunal Nacional Deontológico y Bioética de Psicología, Reglamento Interno, Acuerdo número 2, julio 24 de 2008, por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Tribunal Nacional y los Tribunales Regionales Deontológicos y Bioéticos de Psicología. El Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, con base en las facultades que le confiere el artículo 57 de la Ley 1090 de septiembre del 2016, acuerda. Capítulo 1. De las funciones administrativas de los tribunales. Artículo 1. Para el cumplimiento de las funciones administrativas, los tribunales nacional y regionales sesionarán en sala plena, integrada por la totalidad de sus miembros. Formará quórum para sesionar la mitad más uno de sus miembros y para decidir la mitad más uno de sus participantes. En caso de empate, actuará un conjuez escogido de la lista de conjueces. Parágrafo. Las salas podrán ser total o parcialmente virtuales. Artículo número 2. Corresponde al Tribunal Nacional expandir el reglamento de funcionamiento de los tribunales y adicionarlo o modificarlo cuando lo considere pertinente. Artículo 3. Son funciones administrativas del Tribunal Nacional y los tribunales regionales a. Elegir su presidente y su vicepresidente para periodos de 1 año, pudiendo ser reelegidos para otro periodo. B. Proponer al Consejo Directivo del Colegio el nombre del abogado secretario del tribunal. C. Elegir una lista de 7 conjueces que reemplazarán a los titulares en los casos de impedimento, para actuar en caso de empate de alguna de las salas y en caso de licencia de alguno de los magistrados. Los magistrados tienen derecho a pedir licencias para separarse temporalmente de sus funciones, que serán concedidas por el presidente del tribunal, pero el total de ellas no podrá ser superior a 3 meses al año. Y D. Conformar las salas probatorias del tribunal. Artículo 4. Son funciones del presidente. A. Presidir las sesiones de las salas plenas. B. Llevar la representación protocolaria del tribunal ante las instituciones públicas y privadas. C. Definir los procedimientos a que se deberá someter el trabajo del secretario del tribunal, la elaboración de los expedientes y su archivo, el manejo de los libros radicadores y del control de los procesos, el manejo de la correspondencia y todas las demás funciones administrativas del tribunal, y controlar su adecuada ejecución. D. Escoger al azar el conjuez que deba reemplazar a algún magistrado en caso de falta temporal de de la lista de conjueces del tribunal. Artículo 5. Son funciones del vicepresidente reemplazar al presidente en sus ausencias temporales y en las definitivas mientras se elige su reemplazo. Artículo 6. Son funciones del abogado secretario. A. Velar porque las sesiones de las salas plena y probatoria se realicen dentro de los términos establecidos en este reglamento. Llevar las actas de las mismas remitiéndolas oportunamente a los magistrados para que sugieran los cambios y adiciones que consideren pertinentes. B.
llevar los libros de control de expedientes y de correspondencia de acuerdo con las instrucciones que le imparta el presidente del tribunal. C. Expedir copia de los actos de las salas, salvo de los que están amparados por reserva legal. Y D. Responder por la realización de todas las demás labores administrativas del tribunal. Capítulo 2. De las funciones disciplinarias de los tribunales. Artículo 7. Para decidir los procesos disciplinarios, los tribunales nacionales y regionales actuarán en salas probatorias. Sin embargo, en el Tribunal Nacional las decisiones se tomarán en sala plena en los siguientes casos. A. Cuando se trata de emitir jurisprudencia nueva o de modificar la ya existente. B. Cuando cualquiera de los magistrados lo solicite. C. Cuando haya empate en alguna de sus probatorias. Parágrafo 1. Las salas podrán ser total o parcialmente virtuales y se desarrollarán en la siguiente manera. El abogado secretario hará llegar las ponencias a todos los demás magistrados, quienes tendrán una de las siguientes opciones. A. Votar que se está de acuerdo con la ponencia. B. Votar que se está de acuerdo con la parte resolutiva de la ponencia, pero se propone modificar la parte motiva. C. Votar que no se está de acuerdo con la ponencia y en este caso el magistrado podrá o no dar razón de su disentimiento. Parágrafo 2. El no asistir a la sala o no remitir el voto dentro del término establecido se tendrá como una abstención y no se tomará en cuenta a la hora de tomar una decisión. Parágrafo 3. En caso de que la ponencia inicial fuere derrotada, se nombrará como ponente a uno de los magistrados que haya votado negativamente. Parágrafo 4. Cuando el fallo deba ser dictado por alguna de las salas probatorias, la ponencia de segunda instancia deberá enviarse a todos los magistrados, pero solo votará los que conformen la sala probatoria. Capítulo 3. Del proceso disciplinario. Artículo 8. Los procesos disciplinarios se inician por denuncia escrita, presentada en la Secretaría de la Corporación, personalmente o en memorial autenticada. A la denuncia se le deberá anexar la copia auténtica de los documentos y la declaración rendida ante el notario en donde se establezca la veracidad de los hechos. Si el denunciado considera que es difícil recaudar las pruebas para su defensa, podrá solicitar que se comisione a otro tribunal diferente. Artículo 9. Recibida la denuncia, el abogado secretario lo radicará y solicitará a la Secretaría del Colegio la constancia de que el denunciado aparezca en la lista de graduados de esta profesión y la remitirá a la sala de magistrado que esté de turno. También, si no aparece en la lista, el abogado secretario enviará un oficio al denunciado pidiéndole que envíe una copia autenticada de los documentos que acrediten su calidad de psicólogo. Si dentro de los 20 días hábiles no llega la respuesta, se enviará la denuncia a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la investigación por el ejercicio ilegal de la profesión y además por la conducta denunciada si se consolida como un delito. Artículo 10. Al magistrado al que le corresponde adelantar el proceso determinará si está o no impedido para conocer del mismo. En caso afirmativo, podrá poner el impedimento en conocimiento con un oficio en el que explique la razón del impedimento, y si estos lo aceptaren, el magistrado continuará con la actuación correspondiente. Son causales de impedimento las siguientes. A. Que el magistrado, su cónyuge o algún pariente del cuarto grado de consanguinidad tenga interés en la actuación procesal. B. Que el magistrado sea acreedor o deudor de alguna de las partes. C. Que el magistrado, su cónyuge, sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad del apoderado o del defensor de alguna de las partes. D. Que el magistrado sea o haya sido contraparte de alguna de las partes. E. Que exista amistad íntima o enemistad en alguna de las partes. F. Que el magistrado haya dictado la providencia cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso. G. Que el magistrado, su cónyuge o algún pariente de cuarto grado de consanguinidad sea socio en sociedad colectiva de responsabilidad limitada de alguna de las partes. H. Que el magistrado sea heredero o legatorio de alguna de las partes. Y que antes de dictar la resolución de apertura, el magistrado haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria. Artículo 11. El magistrado a quien le correspondió el conocimiento del caso ordenará al abogado secretario que adelante la averiguación preliminar, que tendrá por objetivo establecer si la conducta se realizó, qué tipo de falta cometió, la identidad del profesional y las circunstancias concretas en las que ocurrió el hecho, concediéndole un término prudencial que no podrá exceder de los 2 meses.
Para el efecto, el abogado secretario oficiará al denunciante para que amplíe la denuncia destacando los hechos que sean necesarios para tipificar la falta cometida, pidiéndole que anexe los documentos y testimonios que sean necesarios para probarlo. En caso de que se requiera probar certificados de entidades públicas o privadas, estos serán pedidos directamente por el abogado secretario. Artículo 12. Recaudadas las pruebas y en todo caso antes de que transcurran 2 meses después de iniciar la averiguación preliminar, el abogado secretario pasará el expediente al magistrado, quien deberá proceder a elaborar el proyecto de resolución de apertura de la investigación o resolución inhibitoria. Salvo cuando no haya sido posible identificar al infractor, en tal caso el expediente permanecerá en la Secretaría hasta cuando prescriba la acción. Artículo 13. Habrá lugar a dictar resolución inhibitoria o resolución de preclusión cuando ya se hubiere dispuesto la apertura de la investigación, cuando aparezca que la conducta no ha existido, que no constituye falta deontológica o que el investigado no la cometió, o que está muerto, o que es un profesional o que no es un profesional de la psicología. Artículo 14. Dictada la resolución de apertura de la investigación, el magistrado ponente ordenará que se proceda a notificar al inculpado, añadiéndole una copia de todo el expediente, solicitándole a la vez que por escrito rinda versión libre sobre los hechos, que son material también de la denuncia, y le pedirá igualmente que anexe documentos y testimonios que funden su defensa. El magistrado le fijará para el efecto un término prudencial que no podrá ser superior a 4 meses. Igualmente se ordenará que se practiquen las pruebas que él oficialmente disponga y las que haya pedido al inculpado si son pertinentes. Artículo 15. El término de la etapa instructiva no podrá exceder de 4 meses contados desde la fecha de iniciación, pero si se tratase de 3 o más fallas, el término se podrá extender hasta 6 meses a petición del magistrado ponente por causa justificada. Artículo 16. Vencido el término de instrucción o antes si la investigación estuviera completa, se pasará el expediente al despacho del magistrado para que en un término de 15 días elabore el proyecto de calificación del proceso. Presentado el proyecto, la sala dispondrá de igual término para decidir si califica con resolución o preclusión con resolución de cargos. Si en la votación de la sala la ponencia fuere derrotada, el presidente del tribunal determinará al azar cuál de los magistrados redactará la ponencia mayorista, el cual seguirá dirigiendo el proceso hasta su culminación. Artículo 17. La sala dictará resolución de cargos cuando existan indicios graves o pruebas que ameriten serios motivos de credibilidad sobre los hechos materia de investigación y sobre la responsabilidad del inculpado. Artículo 18. La etapa de descargos inicia con la notificación de la resolución de cargos al inculpado o a su apoderado. A partir de esta fecha, el expediente quedará a disposición del inculpado en la Secretaría del Tribunal por el término que señale el magistrado. Igualmente, se le enviará al denunciante una copia de la resolución acusatoria, advirtiéndole que dentro del término que señale el magistrado para que el inculpado rinda cargos, podrá aportar las pruebas que considere pertinentes y pedir las que no pueda conseguir directamente y prestar alegatos. Artículo 19. El denunciado rendirá descargos ante la sala probatoria mediante un escrito que deberá remitir dentro del término señalado para la formulación de descargos, la cual se anexará a las pruebas en las que funden los descargos. En el mismo escrito se solicitará también las pruebas adicionales que requieran para la defensa y que no pueda recaudar directamente. Artículo 20. Rendidos los descargos y practicadas las pruebas según el caso, el magistrado dispondrá del término de 15 días hábiles para presentar el proyecto del fallo y la sala probatoria otros 15 días para emitir su voto. Artículo 21. No se podrá dictar fallos sancionatorios sino cuando exista certeza fundamentada sobre el hecho violatorio del estatuto deontológico y bioético contemplado en el juramento jurídico y sobre todo la responsabilidad del inculpado. Artículo 22. Contra las resoluciones inhibitorias y de apertura de investigación y las que niegan las prácticas de peritazgo, caben los recursos de reposición ante la misma sala probatoria y los de apelación y de hecho ante la sala plena de la misma corporación. Todos los recursos deben interponerse dentro de los 20 días siguientes a la fecha del puesto del correo y deben estar debidamente sustentados cuando el inculpado sea apelante único y no se podrá agravar la pena en la segunda instancia. Cuando el fallo sea de suspensión temporal en el ejercicio de la profesión, deberá ser consultado si no fuera apelado. Capítulo 4 de la segunda instancia.
Artículo 23. Cuando se trate de apelación recibido el proceso en el tribunal, el abogado secretario lo enviará a la sala y al magistrado que esté en el turno. Artículo 24. Recibido el expediente de la Secretaría, el magistrado tendrá 30 días hábiles para elaborar el proyecto de fallo y la sala 30 días para decidir con relación a este. Artículo 25. En caso de consulta, se enviará copia a los magistrados de la sala probatoria y si alguno de ellos tuviese observaciones para formular, adquirirá la calidad de magistrado ponente. Si ninguno de los magistrados manifiesta observaciones al fallo consultado dentro de los 30 días, el presidente del tribunal lo devolverá al tribunal de origen, con la constancia expedida de que el proceso fue sometido a consulta sin que se hubiese formulado observaciones por alguna de las partes de los magistrados de la sala. Artículo 26. Si antes de registrar en la Secretaría los proyectos de providencia, el magistrado ponente recibe pruebas de la parte, deberá agregarlos al expediente y tenerlos en cuenta para la decisión a tomar. Si ya se hubiera registrado el proyecto, será de todas formas agregado al expediente y deberá ser tenido en cuenta en caso de apelación. Artículo 27. La acción disciplinaria se ejercerá sin prejuicio de la acción penal o civil a que hubiere lugar, o de las acciones adelantadas por la Procuraduría o por parte de entidades por violación de otros ordenamientos jurídicos. Artículo 28. El proceso disciplinario está sometido hasta que se dicte auto inhibitorio o fallo. Artículo 29. Todos los fallos de primera instancia deberán ser enviados a la Secretaría del Tribunal Nacional para su archivo. Y artículo 30. Este acuerdo se rige a partir de la fecha de inserción del mismo en la página web del Colegio Colombiano de Psicólogos y deroga en todas sus partes en el acuerdo número 1 del Tribunal Nacional del 8 de octubre del 2007. Muchas gracias por su atención, profesor y compañeros.